Damos paso al primer simposio después de esta conferencia magistral y para ello tengo el gusto de presentarles a la doctora Nadia Rivero Segura. La doctora Nadia Rivero es una investigadora joven en el Instituto Nacional de Geriatría pero no por ello menos importante, les dejo en su presencia para coordinar el simposio sobre superagers. Con permiso. Y bueno, pues como ya me presentaron, yo soy la doctora Nadia Alejandra Rivero Segura y soy investigadora en el Instituto Nacional de Geriatría y el día de hoy tengo el honor de coordinar este simposio tan interesante. El día de hoy vamos a comenzar este simposio con la presentación de Luis Carlos Venegas Sanabria del Hospital Universitario Mayor Mederi, con la ponencia titulada Resultados de una cohorte clínica de nonagenarios. Por favor, les recuerdo a todos nuestros ponentes que su presentación consta de 15 minutos. Les pido que se apeguen al tiempo, por favor. Vale, bueno, pues muchas gracias al instituto por la invitación. Bueno, yo les voy a mostrar una corte, un trabajo que venimos haciendo en mi hospital. Esto es una corte enfocada en población nonagenaria, una corte clínica. Pues yo vengo desde el Hospital Universitario Mayor Mederi, Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia. Pues, ¿qué sería de una charla de geriatría sin una pirámide demográfica? Esta es la pirámide demográfica en Colombia. Creo que no tenemos mucha diferencia a lo que ocurre en nuestra región latinoamericana. Pues Colombia tiene para 2021 1.7 personas mayores de 60 años, lo cual en ese momento constituía el 13.9% de la población. En Colombia, a diferencia de otros países, consideramos persona mayor arriba de los 60 años. Sin embargo, digamos que la situación en Colombia es interesante desde el punto de vista demográfico porque venimos en un proceso muy acelerado que comienza a presentarse después de los años 50 del siglo pasado y por ejemplo ese proceso tanto en disminución de natalidad como en otra serie de factores pues ha hecho que nosotros tengamos inclusive un descenso en el número de nacimientos inclusive más alto que países que venían adelante de nosotros. ¿Eso qué nos lleva? Pues a básicamente lo que nos lleva en todos los países, un aumento de la dependencia. Las tasas de dependencia en Colombia en mayores de 60 años y mayores de 75 años pueden rondar casi el 22-23%, lo cual termina siendo una tasa muy alta y ese aumento de la dependencia, aumento de la comorbilidad, pues nos aumenta de una manera muy importante el consumo de recursos en salud, cosa que pues para nadie es un secreto y una cosa que para sistemas de salud, digamos, para la manera en la que los sistemas de salud están estructurados en nuestro continente, específicamente el sistema de salud colombiano, pues eso tiene una gran carga económica y desde el punto de vista hospitalario, pues una carga económica asociada muy importantemente al tiempo de estancia hospitalaria. Esa gráfica que ustedes ven abajo es un trabajo publicado hace 9 años en el cual ya se veía un incremento importante de los días de estancia hospitalaria asociado a esos cambios de la población, lo cual, pues, insisto, para los sistemas de salud y para las entidades hospitalarias, pues termina siendo un gran problema porque, pues, como ustedes sabrán, en un hospital nosotros no podemos negarle el ingreso a nadie, entonces los pacientes nos siguen llegando, pero el problema es cuando yo no puedo comenzar a mover esos egresos. Entonces, ¿por qué estudiar los nonagenarios? No, porque pues ya nos damos cuenta que es una población en crecimiento y desde el punto de vista hospitalario, pues recientemente he comenzado a tener un interés relevante. Por ejemplo, acá hay algunos estudios que se han hecho en intervenciones coronarias percutáneas, mortalidad 32%, en hospitalización, entornos hospitalarios, mortalidad cercana al 22%, unidades de cuidado intensivo, comparando, por ejemplo, estado de fragilidad valorado por CFS, mortalidad entre el 5.2 y el 4.7% dependiendo del estado del CFS, artroplastia, un porcentaje de complicaciones del 33% y patología biliar. Este fue un trabajo que hicimos en mi hospital, mortalidad cercana al 7.29%. O sea, tenemos unos datos bien interesantes acerca de cómo se comienzan a comportar los nonagenarios y comenzamos a llenarnos de evidencia cada vez más importante de que esta población posiblemente va a comenzar a tener un mayor peso en nuestros servicios de geriatría.
La mayoría de estos estudios obviamente son retrospectivos, cortes muy variables en cuanto al número de sujetos, muy enfocados todavía en mortalidad. En la mayoría pues no se tienen en cuenta síndromes geriátricos u otras condiciones geriátricas, sobre todo porque están hechos desde otras perspectivas de la atención en salud. Y pues en algunos, y esto creo que es un error, se trata de comparar nonagenarios con población más joven, pues obviamente pues sabemos que posiblemente los nonagenarios les vaya a ir peor. Entonces así fue como en algún momento, cuando comenzamos a manejar el servicio de hospitalización en mi hospital, hospitalizamos nosotros todos los mayores de 90 años. Este es el hospital más grande que tiene posiblemente Colombia. No es tan grande como los monstruos de hospitales que tienen ustedes acá, pero proporcionalmente a lo que son nuestros hospitales, pues es un hospital bastante grande, con casi 1.100 camas en total. Entonces, decidimos comenzar, desde que abrimos el servicio de hospitalización, a comenzar a mirar qué pasa con nuestros nonagenarios. Entonces comenzamos a abrir un registro, el cual se reciben todos los pacientes, ingresan todos los pacientes que maneja el servicio de geriatría, y a la fecha, a septiembre de 2025, teníamos 1.931 pacientes mayores de 90 años, lo cual es un número bastante importante. Edad promedio, 92.8 años. Lo máximo que hemos tenido en nuestro servicio ha sido pacientes de 107 años. Pero acá ya comenzamos a mirar algunas diferencias. Miren la diferencia, por ejemplo, en hombres y mujeres. Vemos que al inicio de nuestras curvas son más frecuentes las mujeres, edades de 90, 91, 92 años, y con el tiempo esas curvas comienzan a hacerse cada vez más cercanas, con lo cual hacia ya los centenarios terminamos manejando un número de pacientes muy similar. Nosotros centenarios más o menos al año estamos viendo entre 30, 40 centenarios, que pues eso podría ser proporcionalmente muy poco, pero hablando de centenarios en un entorno hospitalario, pues es un número bastante importante. De todas formas, cuando uno mira la corte en general, pues obviamente predominio muy marcado de mujeres. Muy enfocado en nuestro hospital en población urbana, una población muy pequeña desde las áreas rurales. La mayoría de nuestros pacientes ya tienen un componente de viudez, casi el 60% de nuestra población es viuda, y la mayoría con estudios de primaria, y el porcentaje de sujetos que presentan analfabetismo, muchos de ellos ya habían aprendido a desenvolverse, digamos, en sus diferentes actividades. Entonces tenemos muchas personas que no saben leer y escribir, pero pues toda la vida han trabajado manejando dinero. Entonces esos procesos de resiliencia, conectando un poco con la charla del doctor Luis Miguel, pues posiblemente también comiencen a ser interesantes en esas cortes de nonagenarios. Comorbilidades, nada que nos sorprenda: hipertensión, EPOC, hipotiroidismo, diabetes, falla cardíaca como de pronto las 5 principales causas, pero cuando uno comienza a mirar el número de comorbilidades, pues comenzamos a mirar que en proporción tenemos un número alto de comorbilidades, más de 3 comorbilidades, casi el 32% de nuestra población tiene más de 3 comorbilidades, y la situación comienza a volverse preocupante cuando uno mira el número de medicamentos: 5.83 medicamentos en promedio. Eso hace que sea un consumo muy alto de medicamentos en una población que pues uno tendría que comenzar a mirar ya cómo se están haciendo los procesos de prescripción dentro de las instituciones. Y siempre uno tiene que tener en cuenta que cuando uno recibe una persona mayor en el hospital, yo siempre les digo a mis geriatras, piensen que este va a ser el único momento en el que el paciente va a tener un geriatra en su vida. Entonces, hagamos lo posible para que ese punto de contacto podamos hacer todas las intervenciones. Cosas interesantes que realmente nos han sorprendido: miren la distribución del Bartel. Tiene una distribución bastante uniforme, con 2 colas, uno el Bartel 0 y otro el Bartel 100. O sea, seguimos teniendo población nonagenaria en un país de medianos o escasos ingresos, como lo es Colombia, que sigue teniendo una funcionalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos sujetos? Y miren, por ejemplo, la escala clínica de fragilidad, que tiene un comportamiento que uno esperaría en una corte de este tipo, con un número muy importante de sujetos que se mueven entre estadios 4, 5, 6 y 7.
la mayoría, pero tenemos un número no despreciable de sujetos que tienen un buen estado desde el punto de vista funcional. Actividades instrumentales de la vida diaria, casi el 53% de nuestros sujetos no puntúan ninguna actividad instrumental de la vida diaria. Muchas de estas por protección de la familia. Y acá creo que también viene la importancia del médico geriatra en el hospital a comenzar a decir, venga, no lo limite, déjelo hacer cosas. Cribado nutricional, estos son datos que hemos explorado de una manera importante. Porcentaje de desnutrición, esto es medido con Mini Nutritional Assessment, la versión corta, desnutrición, 33%, riesgo de malnutrición 45%, y cuando uno comienza a mirar otras causas que me pueden originar disfagia, miren por ejemplo esa gráfica de arriba, como encuentro un número importante de sujetos con disfagia moderada y disfagia leve. Con evaluación nutricional, estos ya son datos de desnutrición proteico-calórica por la valoración nutricional completa del 46%, y el 62% de nuestros pacientes requirieron suplencia nutricional. ¿Por qué? Porque sus gastos tanto en consumo de kilocalorías como su consumo proteico pues era bastante alto, con lo cual nos está diciendo que comenzamos a tener unos problemas severos de desnutrición y unas alteraciones nutricionales que seguramente van a repercutir en los desenlaces. Condición del egreso, una mortalidad que realmente consideramos que está bastante bien, 9% de nuestros pacientes tienen mortalidad intrahospitalaria y el tiempo de estancia, un tiempo de estancia promedio de 7.6 días, con una mediana de 6 días, en lo cual, digamos, para el tiempo de estancia del hospital se comporta bastante bien. Somos un hospital general de alta complejidad. Ahora, ¿la edad importa en estos pacientes? Pues cuando se pone a mirar, pues resulta que no tanto. Porque miren, por ejemplo, la relación entre edad y funcionalidad, que es la que uno podría decir la más llamativa, obviamente pues a mayor edad, menor estado funcional, pero realmente la relación no es una relación tan importante. Pero miren el estado nutricional, miren el consumo de medicamentos, miren las caídas y miren el tiempo de estancia hospitalario. Entonces, claro, cuando nosotros los directivos nos dicen es que ustedes tienen mucho tiempo los pacientes hospitalizados, pues les mostramos estas gráficas y decimos, mire que no es porque sean más viejos que lo estamos dejando más tiempo hospitalizados. De hecho, y eso pues vale la pena decirlo, el servicio de geriatría es el servicio clínico que tiene mejor tiempo de estancia hospitalario. ¿Por qué? Porque nos comenzamos a enfocar en otro tipo de cosas. Ahora, de los análisis que hemos hecho, muchos de estos análisis están en desarrollo, miren por ejemplo, esto es mortalidad. Miren, no hay diferencia entre hombres y mujeres. CFS, esto nosotros lo dividimos en CFS menor o mayor a 4. El Bartel, un Bartel considerando un punto de corte de 60, que digamos es el punto de corte que utilizamos muchas veces para definir muy desde investigación el ingreso de algunos sujetos a algunos estudios de investigación, y el estado nutricional también, los que están mejor nutridos tienen una menor mortalidad. Sin embargo, cuando uno monta eso en un modelo, tratando de montar un modelo predictivo, pues se encuentra que la única variable que comienza a tener relevancia en el desenlace de mortalidad intrahospitalaria termina siendo el estado nutricional, específicamente los que están en malnutrición medida por el test de cribado. Y cuando miramos el tiempo de estancia hospitalaria, termina siendo algo más de lo mismo. Ni la edad, ni el sexo, ni el estado de fragilidad, obviamente ni el estado funcional, sino es la malnutrición el que termina definiendo qué tanto tiempo se permanecen mis pacientes en el hospital y qué tanto terminan falleciendo. ¿Qué hemos aprendido? Una población muy diversa. Al parecer la edad por sí sola no tiene efecto sobre el comportamiento de nuestra población. El estado nutricional parece un determinante muy importante en los desenlaces adversos. ¿Qué ventajas tiene nuestra corte? Que es una corte muy numerosa y sigue creciendo. Que es manejada por un grupo de personas expertas. Nosotros estamos geriatras, está enfermería, terapia física, fonoaudiología, que nos permite tener una visión multidisciplinar de nuestros pacientes. ¿Y qué pasos tenemos por seguir? Incorporar paraclínicos en nuestro registro, mediciones de bioimpedanciometría para mirar composición corporal y segmentación también en los pacientes que tienen tomografía, hacer segmentación para poder mirar de una manera mucho más detallada algunos grupos musculares. Y otra, que no la coloqué ahí, valorar otros desenlaces.
La mortalidad creo que no es el desenlace que queríamos hablar en estos sujetos, sino cómo se comportan los sujetos después de la hospitalización. ¿Recuperaron funcionalidad o resulta que es que la hospitalización fue el clavo pues, en su ataúd? Muchísimas gracias. Esto es obviamente el equipo, este trabajo no lo hago solo yo, esto es todo parte del equipo del Instituto de Envejecimiento de mi hospital. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación.